Pues vamos a comenzar. Este es el Long-Run 1000. Hace días vimos el PowerFlex 4. Tenemos el Long-Run 1000 como tal. También lo vimos en el PowerFlex. Es ver la capacidad del variador, es decir, qué motor o qué potencia de motor pueden conectarlo. Entonces, esos datos están normalmente, es una placa. En este caso no está de este lado, está del lado derecho. Obviamente pues no se puede ver y no puedo mover la cámara para que lo vean. O en la presentación que les voy a pasar, viene la placa porque yo le tomé la identificación. Y recuerden ustedes que siempre van a tener valores de entrada y de salida. Normalmente esto viene en inglés, pero bueno, ya sabemos que input es valor de entrada y ahí va a especificar claramente que el voltaje de alimentación, en este caso, es monofásico. Es decir, aquí en estas dos terminales tenemos una alimentación de entrada de 220 volts, así es como él trabaja. Yo puedo poner el multímetro en esas dos terminales y me debe de marcar 220 volts. Después, en la salida, ¿qué me va a entregar como salida? Me va a entregar salida trifásica, es decir, estos tres cables, que son los cables del motor, es salida trifásica. Recuerden que si estamos ingresando 220 volts de entrada, en la salida también va a entregar 220 volts. Aquí no esperen que les entregue 440 volts, es imposible. El variador va a entregar siempre lo que ustedes ingresen. Entonces, ustedes ingresaron 220 volts o el variador les va a entregar 220 volts de salida, pero trifásica para poder alimentar ya el motor. El motor, recuerden que es trifásico. La frecuencia, ¿qué frecuencia? Recuerden que en el PowerFlex me entregaba una frecuencia máxima de 240 Hz, si lo recuerdan. En este caso, este variador sube aún más su frecuencia, me entrega de 0 a 400 Hz. Esos 400 Hz es una frecuencia realmente alta. No necesariamente ustedes van a ocupar los 400 Hz. Y aparte, un motor de este tipo, normalmente es de máximo 60 Hz. Si es europeo, 50 Hz. Entonces, no se vayan con la finta de que el variador me puede entregar 400 Hz. Sí me puede entregar 400 Hz, pero no necesariamente el motor va a soportar los 400 Hz. Eso es la deducción que llegamos o la conclusión a la cual llegamos también en la sesión pasada. No necesariamente la frecuencia de salida del variador te va a soportar la frecuencia del motor. La frecuencia del motor es de 60 Hz como máximo. Inclusive aplicaciones para ventiladores pueden subirle hasta 70, 80 o inclusive 100 Hz. Pero en la medida de lo posible traten de trabajarlos a su valor nominal, que es de 60 Hz, o si fuera un motor europeo de 50 Hz. Eso es lo importante. Los valores del variador: voltaje de entrada, voltaje de salida, frecuencia de salida y corriente de salida. O sea, ¿para qué potencia del motor me puede servir este variador? Pues aquí dice que puedo conectar un motor desde 0.25 kilowatts hasta 0.37 kilowatts. 0.25 kilowatts es un cuarto de HP. Recuerden que la conversión para kilowatts HP es muy sencilla. Multiplicaremos, en este caso, 0.25 por 1000, o sea, serían 250, y lo dividimos entre 746. Recuerden que un HP equivale a 746 watts, y ahí me va a dar un cuarto de HP. Entonces, este variador me puede soportar un motor de un cuarto de HP hasta uno de medio caballo, de 0.37 kilowatts. 0.37 kilowatts es medio HP. Por lo demás, la corriente también es importante. Te soporta, en este caso, desde 1.6 amperes hasta un máximo de 1.9 amperes. Es un motor pequeño y este motor es de medio HP.
Entonces es un motor pequeño, no es un motor grande. Pero cuando tengan un motor grande, por supuesto van a tener que introducir los datos de la placa de datos del motor. Las teclas del display. Recuerden que también vamos a manipular el variador con las teclas del display. Por ejemplo, aquí tenemos el área de visualización de los datos. Ahorita dice F50, o sea, 50 Hz. Aquí tenemos las teclas del cursor hacia abajo y hacia arriba para modificar datos. Tenemos la tecla de Escape para salirnos de un menú, la tecla de Reset para resetear alguna falla o para mover una posición del cursor. Tenemos el botón de Run, el botón de Stop para arrancar el motor, el botón de Enter cuando aceptamos un valor. Y aquí tenemos un botón que dice Low Re, es local y remoto. Con este seleccionamos si estamos en modo local o en modo remoto. Después las terminales de control. Las terminales de control son todas estas. Son estas clemas, estas clemas, estas clemas y estas clemas. Son 4 pares de clemas. Cuando utilicemos este variador en modo remoto, vamos a ocupar estas terminales, normalmente las de abajo, es para conectar el selector, la botonera, un paro de emergencia, lo que ustedes quieran. Tenemos también salidas de relevador, por ejemplo, si queremos activar un foco, si el variador se va a falla, queremos conectar aquí una alarma o un foco, lo podemos hacer. Y por supuesto, las terminales de potencia. Las terminales de potencia son las de abajo. Aquí tenemos el voltaje de entrada, los 220 volts, y la salida trifásica son los 3 cables hacia el motor. ¿Cómo funciona el variador? Tiene una etapa por ejemplo, aquí llega la alimentación, y aquí en la etapa de potencia de alimentación tiene una etapa que se llama rectificación, es decir, rectifica el voltaje alterno, lo cambia a directa. Después pasa por una etapa de filtrado. Después de la etapa de filtrado sigue una etapa de circuito intermedio, es decir, alimenta toda la circuitería intermedia del VDF, y después pasa a la etapa inversora. En esa etapa es como hace la conversión a trifásico. ¿Por qué? Porque es un arreglo de 6 transistores IGBT. No son solo 6 transistores pequeños, son unos módulos grandes que se llaman power blocks. Se llaman power blocks, son grandes y son 6. Un par es para una fase, el otro par es para la otra fase y el tercer par es para la otra fase. Entonces ahí hace la conversión. Aunque tú ingreses nada más 2 líneas, en la etapa inversora el arreglo de los 6 transistores, le voy a llamar transistores, pero en realidad es un bloque grande de power blocks, así se llaman. Estos 6, o sea, 2 son para una fase, 2 para otra y otros 2 para la tercera. ¿Y por qué son 2? Porque recuerda que la alterna tiene valores tanto positivos como negativos. Si nada más tuviera voltajes positivos, sería directa, porque nada más tiene valores positivos. O si tuviera valores negativos, exclusivo valores negativos, también sería voltaje directo. Pero en este caso no. La alterna tiene valores tanto positivos como negativos. Entonces necesita 2. Uno para los positivos y el otro para los negativos. Entonces por eso siempre van en pares. Entonces electrónicamente hace la conversión con esos 6 pares de transistores. En este caso son power blocks y son del tipo IGBTs. Ya los que son hoy en día son IGBTs. Antes eran SCRs y mucho antes, en años anteriores eran tiristores, eran transistores de potencia, pero de corriente alterna. Pero así es como lo hace, con el arreglo de 6 transistores. Por ejemplo, en aplicaciones domésticas, difícilmente vas a tener voltaje trifásico.
Normalmente en instalaciones domésticas vas a tener monofásico, o por ejemplo aquí que estoy en una casa habitación, pues no tengo trifásico. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues comprar un variador que sea de entrada monofásica. Y con eso ya puedo yo controlar un motor trifásico. Entonces, cuando ustedes tengan un motor de ese tipo o un caso de ese tipo donde en la instalación no tienen voltaje trifásico, no se preocupen, elijan un variador que tenga voltaje de entrada, pero monofásica. Así lo deben de elegir. Y por ejemplo, y aquí tengo el multímetro. Vamos a hacer la prueba. Ahorita que pongamos a trabajar el variador, a ver si se ve. Creo que no se ve, pero bueno, ahorita lo bajo para que lo vean. Entonces, ahorita está alimentado, hay voltaje. Entonces, con mucho cuidado yo mido aquí y a ver si apenas se ve. Lo voy a bajar. Ahí está, 218 volts. En la entrada, 218 volts. Y ahorita que arranquemos el variador, te vas a dar cuenta que cuando yo ponga la frecuencia máxima de 60, lo máximo que voy a tener aquí son 220. No voy a obtener nada más. No, nada más 220. No se puede obtener más. Bueno, ya lo alimentamos y de hecho, pues aquí con mucho cuidado porque ahorita yo tengo voltaje, entonces aquí hay 220 y aquí no hay nada porque ahorita el motor está detenido. Entonces, aquí vamos a hacer la primera práctica que no tiene el PowerFlex, no tiene el de la sesión pasada, que es el autotuning. Es decir, ¿qué significa eso del autotuning? Es un término que tiene que ver, o sea, si tú lo traduces a español, significaría autoconfigurar. Es decir, el motor se va a autoconfigurar. ¿Cómo lo va a hacer o cómo se va a autoconfigurar? Pues haciendo una prueba, haciendo un test, y son varios pasos. En el manual de usuario es en la página, si no me equivoco, si lo tienen ustedes ahí a la mano, o en su computadora, cuando vean, o cuando vean su manual, el proceso del autotuning es en la página, aquí está, sí, aquí está, ya lo encontré, es en la página 18. Ahí viene un apartado donde dice autotuning, y dice T1 a un lado. Y voy a leer lo que dice arriba, dice, con el autotuning se configuran automáticamente los parámetros del variador relativos para los datos del motor y se admiten 3 modos distintos. Es decir, que nosotros haciendo esa prueba del autotuning aquí, automáticamente todos los valores o datos del motor ya los ingresó al variador. Es digamos, un modo de configurarlo, pues muy práctico. O sea, si tuviera autotuning, yo lo utilizaría siempre, o sea, siempre sí, porque sí te sirve de muchos. Automáticamente con una prueba se configura solito, sin ingresar gran parte de datos, porque sí hay que ingresar datos, hay que ingresar 3 o 4 datos. Pero aquí dice en el manual que hay 3 modos de autotuning. Uno que se llama autotuning dinámico, uno que se llama ajuste de resistencia de terminal y otro que se llama autotuning dinámico para ahorro de energía. El que nosotros vamos a ocupar va a ser ese último, el autotuning dinámico para ahorro de energía. ¿Para qué? Para minimizar esas pérdidas que se pueden tener en el variador, pues vamos a ahorrar energía con ese parámetro. Podemos hacer también el autotuning dinámico normal, sin ahorro de energía, ese sería el número 1, pero nosotros vamos a hacer el número 3, el autotuning dinámico para ahorro de energía. Y por ejemplo, aquí el número 2 dice el autotuning de ajuste de resistencia de terminal. Ese sería para el caso de control si el cable del motor es largo
o si se ha cambiado el cable. Eso es importante. De acuerdo con el manual de este fabricante, si un variador, ustedes le cambiaron el cable o está demasiado largo, aquí dice que son 50 metros de distancia, que es conveniente hacer el ajuste de autotuning en el número 2. En este caso, pues obviamente no tenemos 50 metros de distancia, tenemos 10 centímetros, 20 centímetros, entonces no voy a hacer el número 2. Voy a hacer el número 3, el autotuning dinámico para ahorro de energía. Y abajo viene la explicación ustedes lo pueden ver ahí en su manual, de cómo ingresar. Entonces vamos a hacer el autotuning para que lo vean. Entonces dice que en la pantalla de visualización debe de marcar la frecuencia y el valor, en este caso F, 50 Hz. Ahí estamos en la pantalla inicial. Dice que con las flechas de arriba y hacia abajo nos movamos hasta encontrar el valor de A-Run. Entonces me voy a subir. Bueno, voy a dar Enter para que salga. Le voy a dar Escape. Y ahora sí, me voy a subir. Y ahí dice 4. Ahí dice 0. Ahí dice 00A. 00U. No sé qué dice. URFI. Setup. PAR. ¿No? A-Run. Ahí está. Ahí es donde tienen que ingresar en A-Run. Cuando esté en A-Run, tengo que darle Enter. Entonces, estando en A-Run, le doy Enter. Y ingreso a los parámetros T101. Ahí debo de seleccionar el autotuning que yo quiero. Como les repito, yo quiero hacer el autotuning de ahorro de energía. Es decir, tengo que poner ahí el número 3. El número 3. Entonces, le doy Enter para moverlo y tiene el número 2. Entonces, le voy a subir al número 3. Ahí está. Ahí está. Y me regresó a los parámetros T1. Entonces ya le di finalizar y ya. Ahora, dice que ingrese o configure los datos de placa del motor. Es el parámetro T102. Es la potencia del motor. La potencia del motor. Entonces, me voy al 02, T102, le doy Enter. Y ahí dice que es de punto 18. Este motor es de, vamos a ver, aquí tengo la placa de datos del motor. Aquí tengo la placa y es de punto 19. Entonces ahí nada más lo voy a mover a punto 19. Ahí está, punto 18 lo voy a mover ahí, a punto 19 le doy Enter. Ese fue el parámetro T102. Me voy a pasar al parámetro T103. El T103 es voltaje de alimentación. Nosotros ya le medí yo aquí y está ingresando 220 volts. Entonces ahí está bien, 220 volts. 220, le doy Enter. Y me va a pasar al parámetro T103. El parámetro T103 es configuración de tensión nominal. Vamos a ver. Ya está. T103. Escape. T104. T104 es corriente nominal. Corriente nominal. Vamos a ver la corriente del motor. Me regreso a la placa de datos. Y dice que en la placa de datos del motor tiene una corriente de 1.2. 1.2 amperes. Entonces ahí tengo 1.1 o 1.10. Entonces le voy a poner 1.2 amperes. Ahí está. Y estoy en la 4. Ahora me voy a pasar a la 5. Frecuencia base. Es 5. Frecuencia base 60 Hz. Hasta ahí le voy a poner. Es la configura la frecuencia base del motor. El motor trabaja hasta máximo 60 Hz. Son 60 Hz. Hasta ahí lo dejo. Entonces le doy Enter. Y ahora el parámetro T106. El T106 son el número de polos del motor. El número de polos del motor, en este caso,
hay una relación, hay una formulita que la vimos la sesión pasada, que es el número de polos, perdón, las RPMs, las revoluciones por minutos, es igual a 60 veces, a 120 veces F, es decir, la frecuencia sobre el número de polos. Si a esa formulita despejamos el valor de P del número de polos, ahí vamos a obtener el dato del número de polos. En este caso es un motor de 1660 revoluciones, entonces es un motor de 4 polos. Entonces le voy a dar Enter y tiene el número 4, es de 4 polos. Le voy a dar Aceptar, Enter. Si fuera uno de 2 polos, sería un motor de 3600 revoluciones. Si fuera de 2 polos. Pero como es de 4 polos, es de la mitad, de 1660. Estamos en el parámetro T106 y después T107, la frecuencia base, es decir, las revoluciones del motor. T107, le doy Enter. 1750, no, este es de 1600. Ahí está, y le voy a poner, le doy Enter. 1650 revoluciones. Me parece que son 1660. Ahorita lo veo. Le voy a poner 1660 y lo voy a corroborar con la placa de datos. Aquí estoy viendo la placa de datos y en efecto 1660. Entonces sí, le voy a dejar 1660. Le doy Enter y me subo al T111. Ya me mandó hasta el T111. El T111 es el parámetro de pérdida del entrehierro del motor. Dice que para determinar el coeficiente de ahorro de energía, si no conoce, déjelo en el valor por defecto. No lo conozco, entonces ahí tiene el valor de 11, lo voy a dejar así. Finalizar. Y a ver si hay otro parámetro. No, no hay otro parámetro, me marca ahí un valor que dice run 13. Y en ese valor ya está listo para hacer la prueba del autotuning. Entonces, voy a revisar mi manual y dice que sí, ya nada más de Enter. Le voy a dar Enter y dice que el LED de run va a estar parpadeando y tiempo después del ajuste correcto se va a poner aquí finalizar. Entonces es lo que voy a hacer. Le voy a dar Enter. Entonces le voy a dar Enter. Ahí está. A lo mejor no se escucha. Aquí sí se puso en verde, apenas si se ve. Y se escucha un pequeño zumbido. Es porque le está alimentando, le está mandando voltaje al motor. Y está subiendo cada vez más ese zumbido. Al parecer no gira. Ahí ya empezó a girar el motor. Está haciendo una prueba. Está haciendo un test. Le está mandando voltaje. Y hay que esperar hasta que aquí en el display nos marque finalizar. Entonces sigue dando vueltas. Y creo que ya se va a parar. Ahí está. Ahí ya marcó finalizar. Y creo que es todo. Sí, creo que es todo. A ver si le doy escape o le doy enter. No hace nada. Si le doy escape, ya ahí está a run. Le doy escape. Ahí está. Ahí está. Ya, creo que ya terminó. Y eso fue todo. Y se supone que ya ahí se autoconfiguró. Ya todos los demás datos que necesitaba este variador ya se autoconfiguraron con esa prueba. Algo muy importante del manual, y también les voy aquí a platicar de una experiencia también de no hace mucho. El manual dice que no interrumpamos la prueba del autotuning. Es decir, ya una vez que estaba corriendo el autotuning, no hay que interrumpirla, no hay que detenerla, no hay que hacer nada, hay que dejarla que se termine. Si no dejamos que termine, nos va a marcar una falla. Y esa es la que yo les quería llegar. Hace poco me llamaron en una empresa para asesorarlos
porque tenían un problema con un B1000, precisamente con con uno como de este tipo. Les marcaba un error que aquí decía R-03, algo así. Y no podían sacarlo de ahí, de esa falla. Entonces, me di cuenta de que un guardamotor estaba botado, un interruptor de esos de protección del motor, estaba botado. Y les dije, les pregunté que si ya lo habían restablecido y dice, no, o sea, nunca se habían fijado que el motor estaba, que el motor o el guardamotor se había botado, no, nunca se fijaron. Y luego me dijeron, pero después hicimos una prueba y me enseñaron el manual y lo que hicieron ellos fue hacer esto, hacer el autotuning. Pero ¿qué pasó ahí? Como estaba botado ese guardamotor y ese guardamotor va conectado directamente aquí al motor, a los cables del motor. Entonces, cuando ellos hicieron el autotuning, automáticamente el motor no estaba conectado. Como el motor no estaba conectado, el autotuning no se pudo calcular. O sea, no pudo hacer ningún cálculo y les mandó ese error que nunca lo pudieron sacar. Ese error que les digo era el E003. Entonces, ahí, digamos, se interrumpió el autotuning. Y este variador también tiene parámetros que están ocultos, o sea, que no se puede ingresar tan fácilmente por un usuario. Y eso me di cuenta también ahí en el manual. Entonces me metí a esos datos y ahí me di cuenta de que efectivamente decía que se interrumpió el autotuning. Entonces, si ustedes interrumpen el autotuning, lo más probable es de que le marque una falla de ese tipo, la E3/03 o algo así. Se van a ir a su manual, se van a dar cuenta de que tienen que desbloquear algunos parámetros para ingresar a esa falla. Y esa falla efectivamente era de porque el autotuning no se hizo correctamente. Como estaba botado ese guardamotor, entonces los cálculos del motor, o sea, los cables, no pudieron hacer el cálculo, no pudo hacer la prueba correctamente, y entonces pues no la hizo. Entonces tengan mucho cuidado, si van a hacer el autotuning, simplemente no interrumpan la prueba, y ya si en el dado caso que se les va la luz o algo por el estilo, pues ya, ahí sí ya ustedes no tuvieron la culpa o no tuvieron nada que hacer ahí, ¿no? Pero no interrumpan la prueba del autotuning. Entonces aquí ya hicimos el autotuning, en teoría el motor ya está listo para trabajar. A ver, pregunta de Luisa que si es necesario instalarle un guardamotor. No es necesario, y también ahí es una corrección que les hice ver a esa instalación. No tiene por qué existir aquí un guardamotor en la salida, o sea, no tiene por qué. En dado caso, puede existir un guardamotor en la entrada, o sea, para el voltaje de alimentación, pero para el motor no. El variador tiene un sistema de protección tan rápido, tan eficiente como el de un guardamotor. O sea, dos no es que tengas mejor protección, e inclusive hasta te provocó un error, porque se te botó ese guardamotor, ni siquiera nadie se dio cuenta, y alguien hizo la prueba del autotuning, y como estaba abierto, pues no se hizo bien la prueba y te provocó otra falla. Entonces, la respuesta es no. No es necesario poner guardamotor en la salida, tampoco es necesario poner contactor en la salida. Sé que hay muchas aplicaciones donde ponen contactores a la salida, pero sinceramente yo no las comparto porque no es necesario. En la entrada sí, en la entrada puedes conectar tanto un guardamotor para proteger al variador o inclusive un contactor también lo puedes poner aquí. Pero en la salida no es necesario. Esa sería la respuesta. Entonces también ese guardamotor que tenían colocado aquí en la salida estaba mal. Ahorita ya hicimos el autotuning y ya debería de trabajar. Aquí automáticamente no va a trabajar ahorita porque está apagado, o voy a tratar de tapar un poquito la luz y no está encendido el de local. Aquí ya automáticamente entraría el modo local. ¿Cómo cambio a modo local? Pues aquí está el botón local y remoto. Se debe de prender el LED. Ahorita está apagado, ahorita por la luz a lo mejor no se ve, pero lo voy a encender y ahí ya se vio. Aquí yo ya lo alcanzo a ver que se ve, pero ahorita lo voy a tapar y ahí creo que ya se ve el LED que está un poco verde. O si quieren, nada más quito tantito la lámpara para que se vea.
Y está. Ahí ya se ve. Se ve que se encendió el LED del local remoto. Si lo vuelvo a presionar, ya se apagó. Entonces yo debo de prenderlo y se enciende el foquito de que está en local. Ahí está en modo local. Ya volví a prender la lámpara para que se vea bien. Y ya está. Está en modo local y automáticamente aquí ya puedo mover el motor con el autotuning. Con el autotuning. Entonces le voy a dar run y el motor va a arrancar. Y ahí está. Está trabajando el motor. ¿Qué frecuencia está trabajando? Pues ahorita a 50 Hz. ¿Cómo lo muevo? Pues aquí con la pantalla, con mi display. Tengo que hacer que parpadee el valor, entonces le voy a dar Enter. Si se dan cuenta, ya está parpadeando. Entonces ya la voy a subir a 60. Y a lo mejor ya lo notaron que giró más, que dio más. Aquí voy a hacer la prueba de que a 60 Hz en la salida me debe de dar 220 volts. Voy a medirlos. Entonces aquí tengo el multímetro. Mucho cuidado. Voy a poner una punta aquí y otra acá. Y voy a tratar de sacarla. Ahí está. Me marca 209, 210. Está bajo el voltaje, pero es lo más cercano a 60 Hz. Vamos, como les dije, le voy a subir a 100 Hz. No debería de serlo porque recuerden que este motor trabaja como máximo a 60. Pero bueno, si le subo a 100 y lo tengo trabajado por 5 minutos, no le va a pasar gran cosa. Sí se dañaría si dejo a 100 Hz y a lo mejor por medio año, un año, a lo mejor, porque les comento que yo he visto trabajar motores a 100 Hz y no se han dañado tan rápidamente. Pero vamos a hacer la prueba de subirle a 100 Hz. Vean, 100 Hz. Recuerden, el motor es de 60 Hz. Vamos a ver que no nos marque algo raro. Le doy Enter y hasta se escucha que ya va mucho más rápido, ¿no? Entonces voy a volver a medir voltaje y vean, me sigue mandando 205 volts. O sea, no va a pasar de 220. Aunque yo le suba más, no me va a dar más de 220 volts. Le voy a poner a 80. Vean, ya bajó la frecuencia. Ahí está. Tengo 209, 210. Lo más cercano a 220. Y le voy a poner a 60, que es lo ideal. 60 Hz, le voy a dar Enter. Ya está en 60. Y aquí está. Ahí está, 208, 209. Nunca va a pasar de 220 volts. O sea, lo que yo ingresé aquí, lo que tiene la entrada, que tengo 214 de entrada, es lo que me va a entregar en la salida. 2.9. Hay un poco de pérdida, por supuesto, por la circuitería interna del variador. Ahora sí, que yo esperaría si le bajo a menos de 60. A 60 me tiene que entregar el voltaje máximo, es decir, 220. Bueno, ahorita 214, 215 o 2.9. Pero a menos de 60, pues yo espero menos voltaje. Entonces vamos a ponerle a 30. Ahí esperaría la mitad, como 110 volts. Lo voy a bajar a 30. Ahí está, 30. Enter. Ya el motor está girando mucho más lento. Y vamos a ver qué voltaje me manda. Ahí está, 130, más o menos la mitad. Ahora le voy a bajar a 15. Debo de esperar menos voltaje aún. Ahí le voy a poner a 10. Le voy a poner 15 Hz. Va mucho más lento, apenas está girando. ¿Qué voltaje espero? Pues 70. Ahí está, 70 volts. Y vamos a ver si gira con 5 Hz, si va a girar. Con 1 Hz, vamos a ver si gira con 1. 1 Hz. Vean, 1 Hz. Vamos a ver si apenas se ve. No, no gira. Bueno, bajó a 0.
Voy a dar 1. No. 5. Con 5 Hz ya giró. Entonces, menos de 5, a ver, vamos a ver, con 4. También, con 4 también gira. Con 3. Con 3 también gira. Con 2 también gira. Con 1 no gira. Con 1 Hz no gira. Con 2, sí. Ahí está, 2. Con 2 Hz sí gira. Vamos a ver qué voltaje tiene 2 Hz. O sea, tener como 10 volts, yo creo, o menos. Vamos a ver. Pues tiene 20. 23. Le voy a poner 5 Hz. Ahí está, 5 Hz. 5 Hz, ni siquiera se escucha el ventilador porque va muy lento. Vamos a medirle. Casi 30. 34, 32. Entonces, ¿ya vieron? Te voy a sumar a 10. A 10 Hz. ¿Se puede dañar el motor si lo mantenemos trabajando a una frecuencia baja? ¿Y cuánto tiempo? Sí, se puede dañar, sí, por supuesto. Y sobre todo si tiene una carga pesada. Sobre todo si tienes la corriente a bajas frecuencias, sin carga como ahorita, no hay nada. Voy por el amperímetro para que lo vean. Aquí ya traje el amperímetro para que vean. Tengo baja frecuencia, tengo 10 Hz, pero no tengo carga. Esa es digamos, mi punto a favor mío. Esto no tiene carga, es un motor, está sin nada, no mueve nada. No le va a pasar nada. Si tuviera carga a 10 Hz, ahí sí. Ahorita va a consumir muy poca corriente. Voy a poner el amperímetro y a lo mejor hasta ni alcanza a medir. Bueno, apenas si se ve, 0.5. Ahí está, 0.5. Si tuviera carga yo ahorita, si le conecto aquí una polea, una cadena y hago mover una banda a 10 Hz, la corriente se va a elevar, puede consumir más del nominal. Si no tengo protección o si tengo aquí yo delimitado bien, se va a disparar la protección del variador. Ahora, si dejo trabajar a bajas frecuencias, por ejemplo y no sobrepaso el límite de corriente, se va a empezar a calentar el motor. Ustedes se van a dar cuenta que va a empezar a calentarse. A lo mejor trabaja una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, un año. Pero puede ser que al segundo año, todo el aislamiento de cobre del motor se dañó. O sea, se dañó, ¿por qué? Por el sobrecalentamiento. ¿Por qué? Porque lo tenemos trabajando a bajas frecuencias. Ojo, con carga. Así como está ahorita sin carga, no le va a pasar gran cosa. No, porque no tiene nada que mover. Pero si tuviera ahorita, yo les pongo una carga y a 10 Hz, o sea, con baja frecuencia, sí lo voy a empezar a sobrecalentar. Y si no me doy cuenta a tiempo de que este motor trabaja todo el día a bajas frecuencias, se está calentando, en un año o en menos se va a dañar. ¿Cuál es la solución ahí? Una ventilación forzada. Si ustedes van a trabajar un motor a bajas frecuencias, como ahorita, 10 Hz, con una carga, pónganle una ventilación forzada. Acá atrás, en el ventilador, adáptenle otro ventilador que sea forzado. Es decir, que sea un ventilador que puedan alimentar de voltaje externo y que siempre esté ventilando al motor, que siempre le esté ventilando, y con eso le van a ayudar al motor. En el caso de bajas frecuencias, y también quiten el ventilador que tiene el motor y reemplácelo por un ventilador para bajas frecuencias. Ese tipo de ventiladores tiene otro tipo de aspas que lo van a hacer que se ventile de mejor forma. Eso sí, háganlo para aplicaciones a bajas frecuencias y por supuesto con carga.